Puede ser un mar de oportunidades o la peor pesadilla de la escena. Trato de imprimir lo que a mí me gusta de música electrónica sobre la fiesta tradicional, ¿no? La trampa no está en que si se puede o no se puede, quién puede o no quién puede, sino la trampa está en quién se dedica, quién tiene las posibilidades y las oportunidades. Si a ti te gusta hacer música, pues tú crea, o sea, no tengas como algo ahí agarrado al proyecto o a la canción para que tú puedas compartirlo. Yo siempre trato de pensar en qué siento, ya sea con una experiencia. Por ejemplo, puede ser en un concierto, en una película, en algo más de la vida. Siempre trato de pensar en lo que siento y eso tratar de plasmarlo en una canción. En la década de 1970, los sonidos electrónicos dan inicio a la escena musical. Las computadoras y los sintetizadores empiezan a figurar un papel importante para la creación de este género. En los años 80, el punk y el post-punk daban paso a un nuevo género, el cual sería fundamental para los próximos años. El New Wave había aparecido y con una presencia más fuerte de los sintetizadores, la música daría un gran paso que lo elevaría al siguiente nivel. Los jóvenes estaban bajo un sistema con muchas restricciones, que hacían a una sociedad austera. Pero con la caída del muro de Berlín en Alemania, la juventud comenzó a soltarse más hacia el libertinaje, y a un sinfín de fiestas donde la combinación de drogas y música creaban un ambiente de euforia. Es aquí donde se da el auge a la música electrónica en la década de los 90 y que se fue expandiendo por todo el mundo, llegando a México a finales del siglo XX. Ya para el año 2000, la electrónica había llegado a México en el contexto del ahora extinto Techno Hate. El 21 de julio de 2001 sucedió un hecho sin precedentes para la música electrónica en México. Dos DJs pioneros de la escena fueron incluidos en el line-up del Love Parade en Ciudad de México, Chrysler y Klang. Con ello, la juventud se vio seducida por un género que atraía más la idea de libertad por el ambiente que se vivía en estos raves. Han pasado 20 años desde ese suceso, y la pregunta es, ¿qué ha sido de la electrónica en este tiempo en México? La música electrónica creo que ha sido un género que es nuevo un poco porque pues, ha nacido a partir de la creación de las computadoras, ¿no? Y a partir de la creación de los sintetizadores, y eso es como empezó a nacer este género, ¿no? Entonces es un género prácticamente pues, muy nuevo, ¿no? Estamos hablando de los años 70 más o menos que empezó el género con los sintetizadores, las computadoras, y son en esos países en los que realmente invierten en educación, invierten en tecnología, invierten en educar a toda la población, ¿no? Y entonces al tener todas estas herramientas en estos países tan desarrollados, pues creo que es por eso que nos han tomado un poco de ventaja, ¿no? La sociedad mexicana tiene algo en particular que data de muchos años, incluso puede ser siglos, ¿no? Décadas. Venimos de apenas estar entendiendo cómo es romper como una hegemonía del medio, ¿no? Que en este caso solo había un medio de comunicación que pasaba todo por sus filtros y lo que no se negaba.
Estoy hablando precisamente de Televisa o los monopolios de televisión. Entonces ahora que se empieza a expandir, parece ser que hay tanto que parece no haber exactamente una línea, pero en México hay una tradición cultural acerca de la música electrónica que se basa desde los 70 y que en los 80 tuvo su primera expansión, en los 90 no se diga con el rey, y en la actualidad se vive por todos lados. O sea, mucha gente considera que la música electrónica está inmersa en cualquier tipo de género. Por ejemplo, el pop, la mayor parte de ese género se ha hecho desde los 80, 90 con música electrónica, solamente que no se entiende como un género específico cuando le llamamos techno, drum and bass o le llamamos trip hop, ¿no? Sino ya el pop pues es otro monstruo, ¿no? Tiene otras dimensiones. El target de la música electrónica es sumamente amplio. Por ejemplo, ¿tus papás escuchan música disco de vez en cuando? ¿No has visto a tu mamá muy con singular alegría cantando las de Gloria Gaynor? Eso es música electrónica. Al mismo tiempo tienes, por ejemplo, a los que están pegando a los 30 y demás que están enfrascados en el Big Room todavía. Pero tienes un público entre 25 y 26 años que está empezando a coquetear con el techno. Y también hay niños que vienen con el dance. Es un mercado sumamente amplio. El asunto es que no se dan cuenta que es música electrónica. Los Ángeles, Canadá, como Londres, ¿no? Pues sí tienen algo específicamente electrónico, ¿no? Si tú puedes detectar, dices, el drum and bass es inglés, Detroit es el techno, Chicago es el house. Entonces, si hacemos ese tipo de comparaciones, pues puede ser que en México no exista, ¿no? Pero también es demasiado... Me parece que es irrelevante y podría ser inútil estar buscando que México tenga eso, porque bueno, pues somos un país pluricultural, entonces es muy complicado. En México, dicho sea de paso, es muy complicado tener algo así, pero en México, dicho sea de paso, todos los géneros que tú podías escuchar de música electrónica en el mundo, los más raros, hay un mexicano que lo hace. Que no se conozca es otra cosa. Que aparece en compilaciones o su música aparece editada en otros países también es otra cosa, pero por supuesto que sí hay. Yo empecé en la música electrónica cuando me pregunté cómo es que lo hacen, ¿no? Cómo es que lo crean. No es música electrónica, no viene con una guitarra, no viene con un piano. Vaya, sí lo puedes utilizar, pero realmente todo es con sintetizadores y cosas así. Entonces fue cuando me descargué un programa que se llama FL Studio y aprendí de tutoriales en YouTube y diferentes clases. Actualmente ya estoy en una escuela. Pero una cosa que me da mucho interés es que siempre tuve gente interesada en el ámbito de la música electrónica. Tuve la suerte de conocer a muchas personas, muchos DJs de mi edad en el camino, entre ellos un amigo que se llama Marco Mendoza, con el que en clase de matemáticas en la escuela nos descargábamos una aplicación de DJ para el celular y nos poníamos a mezclar, o sea, con los AirPods, él con uno, yo con otro, y hacíamos nuestro B2B. Entonces era una experiencia
muy gratificante el saber que en este camino no estaba solo. Siempre tuve más gente que me acompañaba en esta transición a ser artista. Lo primero es dar con la persona indicada para poder llegar al evento, ¿no? Supongamos, tengo amigos que afortunadamente tienen la posibilidad de poder hacer ellos sus propios eventos. Entonces es un apoyo que de algún otro modo pues te ayuda a despegar, ¿no? Entonces ya con base a eso es un poco más fácil poder ser escuchado y poder empezar a tocar tus sets para que te puedan empezar a voltear a ver a las personas. Pues siento que lo más complicado en esa parte, número uno, es definir como qué es lo que quieres hacer, ¿sabes? Y a partir de eso, pues llegar como a un deal o algún trato con ya sea las personas del spot, hablando si es como un antro o es como ya un lugar que pues está consolidado como otra cosa y tú nada más quieres colaborar. Y en la parte de o sea, si quieres ya nada más rentar como un espacio, tú te vas a encargar absolutamente con toda la gestión y la logística. Siento que tener al 100% como todas esas partes, como lo que es la infraestructura del evento, entradas, costos, line-up, barra, etcétera, pues siento que va complicando más en qué tantas cosas tú vas a invertir o qué tantas cosas van a estar dentro de tu control. Todo el mundo quiere trabajar con ciertas personas, pero incluso creo que el camino no es llegar a pedir tocar en algún lado, sino probablemente primero invitar a alguien con quien quieras trabajar para que vea qué es lo que haces, cómo trabajas y que haces bien las cosas, para posiblemente después que te sigan viendo trabajando, poder llegar a aspirar a hacer algo con esa persona, ¿no? Y creo que, bueno, al menos en mi experiencia creo que eso ha sido algo que ha funcionado. O sea, siempre tratar de no llegar a pedir, sino ver de qué manera puedes tú aportar algo a eso que quieres hacer para que se pueda lograr. Pues creo que al final el éxito o la fama llegan por diferentes... o sea, yo creo que necesitas como diferentes cantidades de diferentes cosas, o sea, y no es una fórmula, lo puedes tener como en diferentes pues cantidades, ¿no? O sea, yo creo que necesitas talento, necesitas suerte, necesitas dinero, necesitas contactos, pues los puedes tener en diferentes cantidades, ¿no? Para lograrlo, o sea, pues habrá quien tenga mucho talento, tenga poco dinero y la arme, mucha suerte seguramente, habrá personas que tengan mucho dinero, poco talento, muchos contactos. Entonces, pues creo que más bien no es una fórmula y pues como todo en esta vida tiene que ver con muchas cosas. A mí me gusta mucho como partir de un buen producto y de ahí pues mover, o sea, bueno, como hacer esfuerzos en otros como ámbitos para tratar de darle la mayor exposición. Yo así es como concibo como pues la promoción de música, yo creo.
puede que haya influencia en algunos proyectos, pero definitivamente si uno le dedica el amor y el esfuerzo y el tiempo y la dedicación hacia hacer una buena canción, o sí, al menos una como propuesta honesta, se podría decir, creo que puede tener mucho más impacto que en sí la persona que toca ahí porque pues tiene contactos o porque se lleva con tal persona, que o sea, al final creo que eso en todas las industrias, ¿no? Pero va más allá. O sea, si uno realmente hace música desde un lugar como íntimo, desde el corazón, mente, y de ahí eso creo que es, pues con eso ya es todo. Todo lo demás puede moverse, pero eso es lo principal. Sí, yo creo que no hay que ponerse esa limitante. Siento yo, por lo menos en mi camino, que como fue más orgánico, entre más conocía de música, entre mejor era, más gente lograba conocer. Yo creo que es una pregunta complicada. Yo creo que sí y no. Tal vez antes sí era mucho más necesario, pero hoy en día creo que Internet ha acercado a toda, por lo menos esta comunidad de DJs o de música electrónica, nos ha acercado demasiado. Entonces, creo que si de verdad tienes el talento y la pasión por hacer las cosas, no es tan necesario que conozcas a alguien en específico. Yo creo que si demuestras tu talento, tarde o temprano las puertas te van a empezar a abrir, y tarde o temprano la comunidad te va a empezar a abrir ese camino y te va a dar esas oportunidades. Sí, porque realmente la vida nocturna, al menos aquí en la Ciudad de México, es bastante, es muy vasta, y pues quiero imaginarme que en otros estados de la República también es bastante. Entonces realmente sí se puede vivir de eso. No hay que cerrarse solamente al género, porque realmente la gente, pues aquí en México no te va a pedir solamente música electrónica, ¿no? Hay que variarle un poquito si solamente quieres ser DJ. Pero si quieres ser productor y te llama a ser productor, yo creo que sin problema. Los artistas de todos los tamaños lo saben, o sea, como el público aquí, no hay, o sea, aquí somos muy pasionales, sí, somos personas que sentimos mucho, o sea, y en los conciertos brincamos, lloramos, reímos, damos todo, y pues eso el artista lo sabe. Entonces, sí, pues por algo estamos donde estamos, y yo creo que vamos a seguir creciendo en eso. Es redituable para quien le pone empeño y ve esto como una empresa. Si lo ves como un hobby, automáticamente la misma industria te va a tratar como un amateur. Entonces, como cualquier negocio, tiene un tiempo en el que va comenzando, en otro en que madura y otro en que llega a su clímax. También viene un descrecimiento. Pero es aceptar que esa es una carrera de a veces de 30, 40 años. Si no le pones esa dedicación, por ti mismo no va a ocurrir. Desgraciadamente, muchos artistas como los que comentas no le ven un enfoque más allá del aplauso. Hay muchísimas aristas a cubrir, pero no es un periodo corto. Como cualquier otra empresa, como cualquier startup, necesitas dedicarle tiempo. Efectivamente, es un grupo pequeño el que va a aceptar, el que va a crecer a ese nivel, para empezar, porque la curva de aprendizaje y la curva de crecimiento es muy larga a veces. Hay otros en los que, por azares del destino, llegan a empezar a monetizar rápido, pero les cuesta trabajo mantenerse. Sí se puede, pero efectivamente requiere muchísimo tiempo y mucha dedicación como cualquier otra empresa, y mientras el artista en sí mismo no se dé cuenta que es casi una startup, nada más con la casualidad que la startup tiene su nombre y su firma, no va a pasar nada.
realmente increíble que los humanos saboteen su propia existencia. Pues yo recomendaría empezar, chance, puede ser realmente con lo que sea, ¿no? Si, no sé, en Facebook, en algún lugar, ven como que alguien vende una maquinita así chiquita, usada, creo que ese es el mejor lugar para empezar a entrarle a la música electrónica. Yo recomendaría, chance, empezar con algo como esto, podría ser, que esto es como una Groovebox. Estas son máquinas que básicamente funcionan como un programa de producción, pero todo incluido dentro de una cajita, ¿no? Este tipo de aparatos generalmente te pueden hacer bases rítmicas, pueden hacer líneas de bajo, pueden tocar melodías, pueden hacer varias cosas, ¿no? Entonces, bien, si quieren podemos ver cómo funciona este. En realidad cualquiera que tenga una computadora. Nada más aquí lo que hay que distinguir es qué tipo de cosas quieres hacer con la música electrónica. ¿Quieres impactar la cultura o quieres obtener dinero o ganancias inmediatamente, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos casos debes de tener un conocimiento. ¿Cómo quieres que se expanda ese conocimiento? Dependerá de tu preparación. Cuánto te especialices, cuánto estudias, cuánto practicas, cuánto vas y te nutres de varias propuestas. Generalmente el grueso de la población que hoy son productores vienen de un estrato medio alto. Ahora están llegando los de medio, pero necesitan tener acceso, por lo menos educación preparatoria para poder ser autodidactas y entender cómo funciona el hardware y el software. También los equipos para mezcla y producción ya no tanto, pero los de mezcla son caros. Estamos hablando que por lo menos una cabina básica son 50, 60 mil pesos. Entonces sí viene de gente que por lo menos ya terminó la preparatoria y tienden a ser autodidactas. La trampa no está en que si se puede o no se puede, quién puede o no quién puede, sino la trampa está en quién se dedica, quién tiene las posibilidades y las oportunidades. En algunos casos puede ser un privilegio, puede tener una computadora, pero la computadora a lo mejor no tiene las capacidades, pero habrá otros que a lo mejor pueden perder el tiempo horas ahí. Es un género que no te requiere tanta inversión como otros géneros que pueden llegar a ser carísimos y que no puedes hacer en otro lado, ¿sabes? O sea, te digo, pueden tirarte en Somalia con una computadora y internet, te descargas un DAW, te pagas un splice, te bajas algunos emuladores de sintetizadores y puedes hacer algo que funcione, ¿sabes? Entonces creo que eso ha hecho, una, que cualquiera pueda hacer música, dos, que haya música bien culera y música bien chida. Entonces sí puedo decir que hay mucha música y que ahorita es un género que justo por la facilidad de cómo se puede hacer un track o cómo puedes llegar a ser creador de algo, se ha disparado que todo el mundo quiere dedicarse a esto, pero también es muy difícil llegar a los estándares de calidad que te pide una industria, ¿sabes? O sea, sin duda alguna, ya con las herramientas que tenemos a la mano, ya sea un celular o una computadora o sí, pues ahorita ya creo que de ley necesitas una computadora. Ya a partir de ahí, pues te toca experimentar, dedicarle muchísimo tiempo, estudiar mucho, claro.
Actualmente el estado de la música electrónica en México, me siento con la confianza de decir que cada vez está creciendo más. Está apoyado, por ejemplo, por diferentes eventos musicales masivos, como lo es el EDC, o hace poco tiempo estuvo el Ultra. Cada vez es más gente la que le interesa este género. Tanto que ya he visto que incluso abren escuelas solo para música electrónica, solo para ser DJ, como el Bedroom, por ejemplo. Entonces, por lo menos en este momento yo te podría decir que es una industria en crecimiento, más en concreto en la música electrónica. Entonces, sí me siento en la confianza de decir que por lo menos hoy creo que es más grande que hace un año, por ejemplo. Mira, hoy en día la verdad es que me he sorprendido porque en muy poco tiempo creo que hay muchos colegas DJs y productores que han hecho demasiadas cosas o han obtenido bastante renombre en el mundo en muy poco tiempo, ¿no? Y eso creo que es gracias a, vuelvo a decirlo, al internet, a este mundo que se empieza a globalizar tanto y que ya no es necesario estar exactamente tal vez en Europa o en alguna ciudad que sea una como meca de la música electrónica. Hoy en día, con que tengas talento, creo que empieza se le empieza a reconocer a la gente, ¿no? Entonces, creo que el futuro de la música electrónica en México va muy bien. Hay muchas escuelas, cada vez también hay más escuelas o lugares en donde la formación académica se empieza a inclinar más a la música electrónica y eso le ayuda muchísimo pues a todo el país, ¿no? Hay ciudades en las que de verdad empiezan a salir muchos talentos, ¿no? Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Ciudad de México, creo que son como de las ciudades más importantes donde empiezan a haber muchos productores y con el internet, con muchas plataformas que hay hoy en día, empiezan todos a brillar y empiezan cada uno a establecer su nombre en el mundo, ¿no? Hoy tenemos DJs mexicanos que pues ya son headliners de repente de festivales muy grandes, muy importantes, DJs que pues sí, de repente han tenido que viajar a otro país y se vuelven un ícono en otros países, productores que de repente no, pareciera que no los conocemos, que están mucho más detrás de muchos artistas, que son de repente muy, muy talentosos y llegan a colaborar de verdad con artistas o sea, tal vez un poco populares, pero como Tiesto, David Guetta, cosas así, que son mexicanos y es gente de verdad con mucho talento de nuestro país, que está un poco por debajo ¿no? Pero gracias a ellos es como de repente DJs de gran renombre pueden llegar a brillar. Absolutamente todo y al mismo tiempo es la peor pesadilla de todo, porque ahora todo el trabajo del DJ, del productor, del promotor depende de cada uno. Ya no hay como en sí mismo la presión de una industria, ahora todos lo tenemos en nuestra mano. Puede ser un mar de oportunidades o la peor pesadilla de la escena, pero lo bueno es que seguimos siendo el tercer mercado de consumo a nivel global. A la escena en México yo creo que le falta tiempo, nada más, porque creo que ya hay mucha gente interesada en esto, sobre todo las nuevas generaciones. Entonces, con el tiempo me refiero a eso.
Las nuevas generaciones creo que están cada vez más interesadas en el género, en la música electrónica, y conforme vaya las nuevas generaciones y el tiempo vaya avanzando, van a empezar a haber más escuelas especializadas en esto. Va a empezar también la gente hoy, puedes tener hay mucha información al alcance de todos, en YouTube, en blogs, en muchas plataformas en las que de verdad puedes aprender de esto, ¿no? Entonces, esto ayuda a que la gente que le interesa la música, pues las herramientas más sencillas siempre es la música electrónica, ¿no? Que está a la mano de una computadora, la información está muy al alcance, y creo que básicamente le falta tiempo a la escena en México, porque creo que es un país con mucha cultura, es un país musicalmente hablando con mucha cultura, y creo que en unos años, sin lugar a duda, van a ser punta de lanzas, por lo menos en América, ¿no? En Europa nos llevan cierto tiempo, nos llevan muchos años de diferencia, pero no creo que ese gap, ese espacio se vea tan, ¿cómo decirlo? No creo que la diferencia sea tan grande al cabo de los años, ¿no? Le falta nuestro club. Todavía estamos en eso. Tiempo es lo único que siento que falta, porque hay muchísimos productores que están dando unos tracks súper finos, muchísimos productores internacionales y festivales de otros lados están poniendo muchísimo ojo aquí. Muchísimos DJs europeos inclusive están tocando canciones de productores latinoamericanos. Eso es algo como importante. A mí lo que me gustaría es eso, ver alguna colaboración entre todos estos lugares, y que tanto nos lleven, tanto como vengan, y así poder compartir de esto, pues, con todo el mundo y entre todo el mundo, y así se va volviendo mucho más grande la escena. Profesionalización. Hay muchísimos DJs que se quedan todo el tiempo en conseguir gigs de bajo nivel. ¿Qué es un bajo nivel? De no más de 500 pesos por noche. Que no invierten en sí mismos en evolucionar a las siguientes tecnologías. Que no entienden cómo funciona una empresa por sí misma. Que no entienden nada de propiedad intelectual, por ejemplo. Que no se han dado cuenta del capital político que son. Y desgraciadamente eso ocurre porque la mayoría viene de una carencia total de estructura universitaria a veces. Cuando vienes de preparatoria, y sobre todo una preparatoria deficiente, no vas a poder llegar a cierto nivel. Y mientras el artista siga pensando que alguien va a llegar a descubrirlo en lugar de generar su propio trabajo, eso es lo que va a seguir pasando, pero bueno.